Sí, como digo, mi nombre es Jorge Izaza. Yo soy odontólogo javeriano y dirijo el posgrado de la Universidad Nacional de Colombia de Rehabilitación Estética. Y la razón por la que estoy acá es más que todo porque la compañía Coltene me ha pedido aclarar un problema que se ha venido surgiendo con los postes en Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia. La verdad, todo surgió a raíz de un estudiante, bueno, un grupito que hizo una tesis con postes y cementación y la compañía Coltene le pidió a los estudiantes que una vez terminaran, que ellos le patrocinaban la tesis, les daban los postes, etcétera, siempre y cuando ellos retroalimentaran la empresa dándoles un artículo del resultado de su tesis. Cuando llega el artículo, los físicos y químicos que hacen los postes, etcétera, leen el estudio y dicen, pero este estudio no tiene sentido porque no entendemos qué es lo que pasa en América Latina, por qué hacen ellos esto, por qué cementan así los postes. Eso creó en ellos como un problema y a raíz de que trabajo hace ya casi 20 años con la compañía, ellos me invitan a participar en un curso dado por los químicos y los diseñadores de los postes. Y ellos me decían, nosotros no entendemos por qué ustedes en América Latina cementan los postes con ionómero. Los ionómeros no se hicieron para cimentar postes y menos de fibra. Y segundo, ¿de dónde sacaron que ustedes tienen que hacer el poste individualizándolo si el poste ya viene hecho para cimentarlo como es y tiene una forma para distribuir sus fuerzas? A raíz de eso, me explican, me llevan a hacer el curso y les quiero compartir algunas de las experiencias que aprendí, además que la compañía GC o GC ayudó en esta capacitación, explicándonos además el comportamiento de los ionómeros y el por qué ellos mismos no recomiendan el uso de los ionómeros dentro de un conducto radicular. Entonces, esto creó en nosotros, pues, una controversia porque nosotros cementábamos los núcleos colados con ionómero y apenas vemos lo que nos enseñan ellos, pues crea en nosotros angustia porque todos los hemos cementado con ionómero y a raíz de eso entendimos por qué hemos tenido tantas explosiones radiculares, etcétera. Les voy a compartir porque a raíz de ese curso hemos hecho varias tesis en las cuales comprobamos, y la idea es mostrarles los estudios a ustedes, más que la estadística, la forma visual y fácil de explicar qué es lo que sucede con estos cementos. Y también explicarles algo que va a lanzar la compañía pronto a nivel latinoamericano. En algunos países ya se están vendiendo las carillas prefabricadas o components, se llaman así. Estas carillas prefabricadas son inventadas por un doctor Dietrich, quien ve con preocupación que algunos de sus alumnos no tienen habilidad manual, pero están haciendo un posgrado, y hay otros que la tienen. Entonces decía, una forma de nosotros ayudar al odontólogo a que todo le quede bien, tenga o no habilidad manual, es haciendo estas carillas prefabricadas. Las llaman components y vienen en unos kits como estos, vienen dos cajas. En una caja van a observar ustedes el instrumental y la resina con que se puede cementar. Además vienen las guías para toma de tamaño de los components. Ya vamos a ver un caso clínico, cómo se usan. Pero lo más importante es aclararles una cosa. La compañía Coltene, al ser una compañía europea,
ellos no tienen resinas sumamente blancas. Ellos sí tienen un bleach. El bleach de ellos es más o menos entre A0 y A1. Es más claro que A1, pero tampoco es un color blanco, blanco tiza. Entonces, hay odontólogos que dicen, no, pero es que mi paciente quiere los dientes más blancos que ese color. Para eso, la compañía hace dos tipos de componir. El componir transparente, que puede ser usado con cualquier resina. Entonces, si ustedes necesitan un color muy blanco, simplemente usan uno transparente. O el componir bleach de la compañía, que se usa con la resina bleach que viene acá. Los componir son hechos con resina prepolimerizada y con un factor de conversión del 98%. ¿Qué quiere decir eso? Que la resina no se va a pigmentar, pule y brilla mucho mejor y mantiene su forma, y además en resistencia es mucho más resistente que la resina convencional que nosotros usamos y polimerizamos directamente con la lámpara en nuestro consultorio. Entonces, estos instrumentos son los que trae el kit de iniciación. Es una pinza para coger la carilla, un aparatico que es bastante útil. ¿Por qué? Los componir tienen solamente 0.2 de milímetro de grosor. Al ser tan delgados, si los presionamos mucho con los dedos, los podemos partir. Por eso ellos idean este instrumento que tiene aquí una especie de resorte, de manera que esto crea acá como un émbolo, y a su vez tiene un caucho. Al hacer la fuerza con el caucho y con el émbolo, disminuimos hasta en 6 veces la fuerza que estamos aplicando. De esa forma no vamos nunca a excedernos en la fuerza y vamos a romper el componir. ¿Por qué? Porque una vez se rompe el componir no sirve. El problema es que la compañía no vende un componir, vende 6. Entonces, si ustedes van a colocar 6 componir y rompieron uno, tienen que comprar otros 6, porque no le venden de a uno. Venden, ya vamos a ver, en small, medium, large y XL, pero no venden de a uno. Esta es una espátula de resina convencional y esto pues es un pincelito. Así viene con unos repuestos la pinza portacarillas, que es parecida a la de papel de articular. Estos son los pinceles, este es el aparatico que les digo para presionar, y estas son las guías de tamaño. Realmente las guías de tamaño no se usan mucho, aunque uno piensa que es lo más importante del kit, y realmente lo más importante del kit es este instrumento, porque las guías son muy fáciles. Las carillas small nunca se usan, por eso los importadores nunca las traen. Hay gente que dice, ay, pero ¿por qué no traen las small? Son tan chiquitos que parecen dientes temporales, entonces nadie tiene ese tamaño de diente. Ahora, los XL son tan grandes que son como para castor, son gigantes, eso nadie tiene un diente de ese tamaño. Realmente nosotros en América usamos M o L, M para la mayoría y L cuando es un diente grande, no hay otro. Nosotros en Colombia no hemos usado un solo juego de S ni un solo juego de XL. Por eso es importante cuando ustedes hablen con el importador decirle no me vaya a vender uno S, y al mismo importador decirle uno, mire, no traiga S ni traiga XL, que eso no se va a vender aquí porque nadie tiene esos tamaños de dientes. Ahora, viene con la resina para cementar, entonces viene con resina transparente y con resina bleach. Bleach para la carilla bleach y transparente para si es que uno no quiere cambiar el color de los dientes, simplemente pega con transparente una carilla transparente. Pero esta transparente también les sirve cuando quieren aclarar los dientes o amarillarlos, ¿por qué no? Hay gente, como todos son modas, en Colombia, por ejemplo, les había dado por tener dientes color hoja, y ahora les dio que porque eso ya no está tan de moda y los quieren a uno. Y ellos mismos le dicen a uno, doctor, yo los quiero color A1. Y uno,
este señor cómo sabe eso. Y es porque entre ellos hablan, no, a mí me las hicieron, ay, yo las quiero así, que es más natural, como dicen ellos. Ahora, esta es la resina con que se pegan, que es la Brilliant NG, una resina microhíbrida. Y esta es la caja donde vienen los Componir. Inicialmente a nuestro país empezaron a llegar los Componir así, pero tenían 4 tamaños. Entonces los transparentes, que eran estos, venían en small, medium, large, XL, y lo mismo para los bleach. La caja de introducción que trae esto, esta caja traía 8 casos, ahora solo trae 4. Trae 2 transparentes, uno L y uno M, y uno bleach L y uno bleach M. Pero de todas maneras se venden por juego de A6 y vienen en una cajita. Cada Componir viene en su compartimiento aparte que indica qué diente es y qué color es. Entonces uno no se va a equivocar. Vamos a ver un caso clínico y cómo se usan. Este es un muchacho, Sergio, que es cocinero y concursó en MasterChef. Y necesitaba unas carillas porque como quedó seleccionado, los camarógrafos le dijeron que el que tenía en los dientes. Resulta que tenía unas carillas de resina, pero miren, el estado de las carillas estaban pigmentadas, deterioradas. Entonces el muchacho va a nuestra facultad rápido porque la Universidad Nacional queda al lado de los estudios de RCN, y allá en el posgrado decidimos hacerle, teníamos más o menos 2 horas para hacerle unas carillas. Le dije yo a la estudiante, hagámoselas en Componir. El paciente acepta. Los Componir no son caros y realmente son una ayuda para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ahorran tiempo, primero que todo. ¿Por qué? En media hora se hicieron los 6, 37 minutos por reloj nos demoramos. Y segundo, siempre quedan bien. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Primero, tomar el tamaño. Cogimos la S y nos damos cuenta que S no es nadie, que son chiquiticos. Al no ser S, tomamos uno M. Al ver los M, vemos que Sergio tiene dientes más grandes. Además, él quería alargar un poco sus centrales, por lo tanto no van a ser M, sino que van a ser L. Al ponerlos L, vemos que es perfecto el tamaño. Como les digo, un diente grande, L, un diente normal, M. Es lo único que se usa. El señor nos dice, esos son los que quiero, de ese tamaño. Veamos que él quería alargar un poco, por ahí 1 milímetro los centrales, entonces se podían alargar. Estos son los XL. Miren ustedes, el tamaño de un XL es gigante. Tienen una medida de incisal a gingival de 1.7 centímetros, casi 2 centímetros. Eso no es normal, nadie tiene un diente de ese tamaño. Entonces, estos tampoco eran. Procedemos a retirar la resina en el paciente y estos son los Componir, vienen así. Como les digo, es una resina prepolimerizada en laboratorio y que tiene un factor de conversión mucho más alto que la resina convencional. Además, en la parte interna ya vienen corrugados, aquí se ve mejor, vienen corrugados con retenciones, vienen microarenados y además silanizadas, o sea, no necesitamos silanizar. Pero la empresa hace una salvedad. Si usted lo va a poner en boca, la boca tiene saliva, tiene sangre, tiene fluidos. Si usted lo va a tocar con sus dedos por la parte activa, tiene que microarenar de nuevo y tiene que volver a silanizar. Entonces, nosotros, como estábamos tomando fotos, los pusimos en la boca de Sergio y los engrasamos y los untamos de saliva, por lo tanto era necesario arenarlos y colocarles silane. Un problema que aquí ustedes ven, este Componir es más corto que el diente. No hay problema porque como es bleach, yo simplemente le coloco resina bleach y lo va a llenar y no se nota absolutamente nada.
Entonces vean ustedes el componir sobre el diente, los arenamos. Una vez están arenados les ponemos silano, en este caso usamos silano de Kerr, puede ser de Sultan, puede ser de Kerr, puede ser de Ivoclar, el monobón, o puede ser el de 3M. No uso el de Ultraden, ¿por qué? Porque se supone que los silanos son lábiles al calor y a la luz, y los de ellos vienen en una jeringa transparente. Cuando estuve en Utah, en Ultraden, pregunté por qué ellos empacaban el silano en esas jeringas y eran transparentes. La respuesta fue esta, que me dejó como a Condorito, plop. Porque me dijeron, es que eso es desechable, eso se bota. Y yo, ¿cómo voy a botar la jeringa que está llena todavía de silano? En América nosotros la guardamos hasta que le quede la última gota. Y yo decía, pero ¿cómo? No, es que eso es desechable. Por supuesto nosotros, como no lo usamos desechable, pues ese silano no se puede usar, porque ese silano se daña, se ioniza cuando ya se ha tenido por mucho tiempo. Por lo tanto, prefiero de otras marcas que vienen en tarritos oscuros, como el agua oxigenada que viene en tarros café o azul, para evitar que la luz los dañe. Le colocamos el silano, esperamos a que se evapore y en el paciente simplemente vamos a grabar, lavar, secar. Una vez secamos, aislamos con teflón y ponemos el vástago o la banda. Estas bandas, hoy en día, aprendí algo en Brasil que me gustó mucho en Curitiba. Ellos usan las bandas de los códigos de barras que le ponen a los productos en las farmacias o en los supermercados, que uno arranca una cosita pegajosa rectangular y por dentro hay unas banditas. Esas banditas son de nitinol, que es el mismo alambre con que trabajan los ortodoncistas y se puede esterilizar inclusive. Pero lo bueno es que miden 0.2 micras. Al tener 0.2 micras no me generan como estas un diastema, que las que nosotros usamos son demasiado gruesas. Entonces ahora nosotros conseguimos los códigos de barras que vienen en el champú, los desodorantes, los quitamos, cortamos, lo esterilizamos y sirve, y además no se oxida porque es nitinol. Luego colocamos adhesivo, en este caso estamos usando One Coat Bond. Este adhesivo, además de ser uno de los más económicos del mercado, de los adhesivos convencionales, es uno de los que mejor funciona. Si pudieras conseguir, Nicole, ¿está por ahí? Nicole, si pudieras conseguirme un vaso con agua, un adhesivo One Coat Bond, creo que aquí lo tengo, yo no sé si lo sacaron, no tenemos One Coat Bond en una cajita, y una lámpara, si tienes una lámpara. Bueno, les voy a mostrar lo que sucede con este adhesivo. Es un adhesivo primero en base a agua, no tiene alcohol ni acetona, pero tiene un producto que es el ácido polialquenoico y ahora le están poniendo ácido maleico. ¿Qué hace eso? Desplaza el agua, lo que lo hace ideal porque lo hace hidrófobo. A pesar de venir con agua, la desplaza. Y segundo, al tener ácido polimaleico se une químicamente como los polialquenoatos o ionómeros de vidrio al esmalte y a la dentina. De esa forma, no solamente hay una traba mecánica, sino que hay una unión química con el sustrato dentario. Entonces, colocamos el One Coat Bond, lo aireamos, luego, mientras tanto, tomamos el componir con la pinza, luego le colocamos la resina, en este caso como son bleach, cogemos la resina bleach, la colocamos cargando nuestro componir y luego lo llevamos a posición. Con el aparatico que yo les digo, ustedes lo van hundiendo, pero sin hacer demasiada fuerza, porque el exceso de fuerza lo puede fracturar. Vamos a ver que empieza a fluir la resina por todas partes y simplemente con la espátula yo voy quitando los excesos. Como ya vemos acá, creo más o menos un perfil de emergencia. Después con una fresita
multifilos, puede ser Diatech o cualquiera de estas fresas, pulo, polimerizo y luego coloco el otro componir. Una vez los tengo los dos, vean ustedes que en este que le faltaba un pedazo, no estoy observando ninguna diferencia porque es el mismo color y el mismo material. Luego polimerizo y sigo con los laterales, grabo, lavo, seco, adhesivo, polimerizo y tomo los dos componir de ellos. Ah, no se fue un vasito transparente. Sí. No lo puedo hacer. Bueno, lo que iba a hacer yo, les explico porque no tenemos aquí el producto, es que el One Quad Bond, dentro de un medio líquido, ustedes cojan un vaso transparente con agua, echen una gota. La gota, como esa base de agua, es capaz de penetrar el agua, llegar hasta el fondo, y si yo lo polimerizo, se queda pegado al vaso. Si yo de todas maneras lo logro despegar, ustedes van a ver que queda completamente polimerizado. Eso no sucede con un adhesivo convencional. La mayoría quedan semipolimerizados. ¿Qué genera eso? Al no polimerizar completamente, inmediatamente pueden producir irritación pulpar porque el ácido metacrílico que viene dentro del bis-GMA va a generar irritación y sensibilidad. Este no genera nada de sensibilidad gracias a esa característica. Entonces los invito a que tengan One Quad Bond, a hacer la demostración, echan la gotica. Lo que pasa es que esta mañana estuvimos en la Universidad San Martín y vendieron todo el One Quad Bond que teníamos, entonces ya no hay más. Pero pueden hacerlo ustedes la demostración. Ahora, el lateral ya lo arené, le coloco también el silano, luego la resina, luego los llevo a boca, lo cemento, luego el otro lateral, polimerizo, luego sigo con los caninos, sobre todo en este canino que era más corto, van a ver el cambio. Grabo, lavo, seco, areno los caninos, les coloco silano, en el paciente grabo, coloco adhesivo, polimerizo el adhesivo. Una vez lo polimerizo, cargo mi carilla o componir, la llevo a boca y la pongo. En 37 minutos terminamos la boca con pulido y brillado. Van a ver ustedes, usamos unos discos del sistema Swissflex de Coltene. Primero el disco más grueso, pero no lo usamos para pulir el componir porque él no necesita realmente, sino para pulir en gingival, también por palatino, luego uno de grano más delgado y por último un cepillito de carburo de silicio y le sacamos brillo. Sin embargo, hoy en día la casa Coltene está sacando un sistema que ha revolucionado el brillo, que es el sistema Shape Guard. Son dos discos de silicona de alta resistencia, uno rosado que tiene dióxido de silicio y óxidos de aluminio, y el segundo, que es color azul, tiene óxidos de diamante. Al ser de alta resistencia, no es como el Enhance, no es como el Pogo, el Brilliant Gloss, el Astropol, todos estos sistemas que realmente una punta en 2-3 dientes se nos gasta. Estas puntas pueden durar hasta un año cada una. No son baratas, pero duran muchísimo y sacan un brillo impresionante, de manera que con la primera, que es el rosado, nosotros eliminamos todos los tipos de imperfecciones y con la segunda simplemente le sacamos brillo. Es bastante el brillo que se ve con este sistema Shape Guard. Entonces miren ustedes cómo le cambiamos las resinas, le alargamos los dientes como el paciente quería y le hicimos un diseño de la parte anterior en 37 minutos con todo y pulido, porque nos ayuda muchísimo el sistema. Bueno, ahora, este es Sergio.
Ahora vamos a entrar a hablar del tema como tal, que es postes. Y vamos a ver que los postes, antes de empezar a hablar de ellos, tenemos que empezar a hablar de lo que nosotros tenemos realmente para cementar estos postes o núcleos dentro del conducto. Lo más importante, aquí tengo el dibujo, es que nosotros tenemos una raíz a la que se le ha hecho endodoncia. Y a esa raíz que se le ha hecho endodoncia le vamos a ver que tiene una dentina llena de microtúbulos que en este momento están llenos de agua o del sistema de irrigar del endodoncista, o si es que al paciente se le salió la corona o el núcleo o lo que sea, pues están llenos de saliva, de agua, de café, de lo que él haya tomado, y eso se va por los túbulos dentinales, como vemos acá, se va por esta zona. Nosotros creemos, como nos enseñan, que apenas yo meto en esto un conito de papel, él va a absorber totalmente el agua, pero es comprobado que esa agua se queda dentro de los túbulos dentinales. Luego, si yo cemento algo acá con un producto que absorba agua, eso me va a generar problemas. ¿Problemas de qué tipo? De expansión, o si es una resina, no absorbe agua, pero ya se contrae. Entonces, hace que el material ideal para cementar postes y núcleos colados sea un material a base de resina y no a base de sales, porque sabemos que la mayoría de cementos son sales. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, de esta tesis de una alumna, Viviana Gutiérrez. Ella comprobó que la mayoría de resinas, como se contraen, puede llevarnos incluso a fracturas, como vemos acá, en molares cuando se hacen con resinas bulk. Y las bulk son resinas que supuestamente se contraen muchísimo menos que las convencionales y que se pueden usar en bloque. Ella hizo estos prototipos con dientes naturales, hacía MODP, o sea, 4 superficies, polimerizaba en bloque, y luego miraban y se habían producido este tipo de fracturas horizontales. Pero esto nos sirve para saber no que la resina es mala o buena, sino que la resina sí se contrae. Ahora, hablemos de la amalgama, que es un material que se utiliza mucho. La amalgama es un material a base de plata, estaño, cobre y zinc, que al ser unido con el mercurio forma unas fases metalográficas. No voy a hablar de eso, pero sí voy a hablar del por qué las amalgamas con los años se vuelven negras y parece que se salienan de las cavidades, crecen. Es porque sufren un proceso que se llama expansión mercuroscópica. Y es que el único material que no se expande en la boca es la resina. El resto, todos sufren expansiones, sea por la humedad o sea por productos que entran a nuestra boca. En este caso es el cloro del agua, el cloro de la saliva, el cloro de los alimentos. El cloro del ambiente es el que negrea la plata. Entonces, esto hace que el cloro se una a la plata y forma cloruros o cloretos de plata. Estos cloruros de plata simplemente van negreando la superficie, pero a su vez, cuando el cloro toma esta plata, suelta 3 moléculas de mercurio. Ese mercurio se va y se une a esta plata, a este estaño, a este estaño, a este cobre o a este estaño, y por eso la amalgama va cambiando de forma. Y con los años se vuelven así. Una amalgama que tenía una morfología muy bonita se vuelve así. Pero el problema no es que se vuelva fea, el problema es que empieza a crecer hacia los lados y hacia arriba. Al crecer hacia los lados llega un momento en que fractura el diente, como en este caso. Ahora, veamos que lo mismo pasa con los cementos de óxido de zinc, eugenol. No los nogenol o frigenol, sino los de óxido de zinc eugenol. Son otra sal. Cuando vemos en el libro de Craig o de O'Brien o de Phillips, que habla de los cementos, ellos nos explican cómo los endodoncistas antiguamente le ponían a uno un cemento de óxido de zinc eugenol. El paciente se iba y a veces llegaban así. Este cemento absorbió demasiada agua y llegó un momento en que
partió el molar por sorción de agua, porque los cementos son sales. Ahora, miren lo que nos tocó, exodoncia, y aquí vemos la fractura, cómo fue. Inicialmente yo pensé que era bruxismo, pero después de haber visto las diapositivas, muchos años después, y haber entendido que eran sales, me acordé, con razón, esto se fracturó. Ahora, vamos a hablar un poquito del ionómero de vidrio, que esto crea mucha controversia, pero es que el ionómero de vidrio es muy bueno. Es muy bueno como base intermedia, es muy bueno para cementar coronas metal cerámicas, es muy bueno para cementar circonio, es muy bueno para reconstruir muñones, es muy bueno para restaurar clase 5, pero no es muy bueno para cementar nada dentro de un conducto. ¿Por qué? Es la sal que más absorbe agua. Si ustedes van a cualquier libro de materiales dentales, lo primero que dice es que el ionómero de vidrio, al ser una sal, lo primero que se forma es el policarboxilato de calcio, que es peor que la sal de cocina. Absorbe tanta agua que se expande. Los mismos técnicos de la casa GC, entre esos un japonés, nos decía que eran un peligro si no se protegían de la humedad, y nosotros realmente nunca los protegemos, simplemente nosotros preparamos el cemento y cementamos, pero nunca estamos seguros si el conducto estaba totalmente seco o simplemente le ponemos en una cavidad de MOD, ponemos un ionómero y vuelva otro día y le voy a hacer el resto. Ese vuelva otro día sin proteger ese ionómero puede llevarnos a una fractura. Ahora, ese ionómero con el tiempo, a las 72 horas, polimeriza o gelifica, es que se dice, y forma un policarboxilato de aluminio que ya absorbe menos agua cuando va en fase de policarboxilato de aluminio. Estos ionómeros del comercio y muchos más, todos tienen el mismo problema. Ahora, miren que en el año 99 yo a un primo mío le puse un ionómero de vidrio porque se le cayó una resina. Y cuando él me llama, él no volvió, como a los 3 meses, me llama y me dice: primo, tengo un dolor horrible en la muelita que se me cayó la calcita. Me dijo así. Yo, ay, pero tan raro, cuando llega veo yo esta fractura. Yo le dije a él: Luis Fernando, es que usted bruxa. Simplemente hicimos la exodoncia. Pero yo siempre que veo cosas así, tomo fotos y las guardo. En esta época inclusive eran cámaras, no había digitales. Usábamos, era lo que se llamaba la Canon A1. Y por eso está marcado. También me pasó esto, es el caso realmente de mi mamá. Y no me da pena decírselos, ustedes aquí hay muchos de mi edad, hay otros que no. En la mayoría de charlas que he estado, pues todos son muy jóvenes, pero los que son de más o menos mi edad deben recordar quién era Enrique Echeverry, que era el que estudió en Loma Linda y escribió el libro Neurofisiología de la Oclusión, con Gisela Sencherman. Él fue profesor mío. Cuando yo estaba en segundo semestre, mi mamá necesitaba una rehabilitación y me dijo: necesito un odontólogo, y yo le dije al decano de mi facultad, que era Enrique Echeverry. Le dije: doctor, usted puede atender a mi mamá. Él la atendió. No voy a entrar a ver si es verdadero o no, pero él era anatólogo, usaba articulador de Stuart, tatuaba la posición decéntrica y le hizo una restauración que duró 30 años perfecta. Mi mamá me pide a mí que le cambie la parte anterior, porque ya eso era oro acrílico, eso era lo que usaban antes y eso se ha vuelto muy feo. Entonces le cambio yo los dientes en el segmento anterior y simplemente me llama mi mamá un día y me dice: oiga, se me cayó una de las muelitas que usted no me quiso cambiar, los 2 premolares, y se cayó con un palito. Yo dije: ay, no. Mi mamá llega al consultorio, yo simplemente unto ionómero, seco con conitos de papel y lo cemento. Días después me llama y me dice: tengo un dolor horrible en la muelita que me pegaste. Yo: tan raro. Llega ella y está fracturada la raíz. Hago la exodoncia
y me doy cuenta de dos cosas. La primera, la raíz era chiquitica, muy pequeña, no cumplía la regla que debe ser no 1:1, sino 2:1. En este caso, en este momento, según los libros de rehabilitación de Rupenaz, Castellani, Martiñón y Schonenberger, esto no sería viable en la boca, pero a él le duró con su restauración 30 años. Y yo llegué y cementé con ionómero, exploté la raíz, porque esto estaba cementado era de oro y era cementado con fosfato. Y el fosfato fue un cemento, aquí le llaman oxifosfato. El oxifosfato fue un cemento que quedó en el olvido por muchas razones. El primero, era barato, no era rentable para los distribuidores. Segundo, era un cemento que apenas sale el ionómero, pasó de moda porque el ionómero se adhiere. Pero si nosotros vamos a ver la historia, los núcleos cementados por nuestros profesores, no por nosotros, siguen en boca. Y eran oro con fosfato. En cambio, los de nosotros, todos se están explotando, todos se cementan y es ionómero. Eso tiene sus razones, vamos a ver por qué. Entonces, en los años 63 a 65 sale la primera resina de uso odontológico intraradicular, supuestamente. Esa resina se llamaba Duralite, pero la resina no la usaban los de esa época para hacer un patrón, la usaban para dejarla en el conducto y tallaban. Esa era la indicación de los doctores para la época. Obvio, eso no funcionó, y no estoy diciendo que se use, pero en esa época se usó. Luego, se dan cuenta que con esto pueden hacer mejor un patrón, revestirlo y colarlo, y hacen núcleos en oro. ¿Por qué se hacían en oro? Realmente no era porque ellos tuvieran conceptos de módulo elástico ni nada, era porque era un material barato, en esa época el oro no era tan caro, y segundo, era un material que no se oxidaba, era la razón, no se oxida, punto. Usémoslo en la boca para que no se oxide. Pero no lo hacían porque el oro es lo mejor, lo que más bruñe, es lo más dúctil, no. Era porque no se oxidaba. Entonces empiezan a cementar con el único cemento que tenían ellos, fosfato de zinc. Este cemento y el núcleo de oro funcionaban perfecto, pero desgraciadamente no la odontología, sino que la situación mundial en los años 70. Hay un problema. Estos núcleos que hacían los profesores en oro y los cementaban con fosfato se convierten en un material costosísimo porque en los años 70 hay una crisis mundial y la bolsa de Nueva York se cae y se quiebra. Al pasar esto, el oro se convierte en el metal más costoso del mundo. Entonces ya los odontólogos empiezan, oiga, yo no puedo hacer eso en oro. Y en ese momento una casa alemana que se llama Degussa empieza a mirar la opción de otros metales para colar los núcleos. Al mirar esa opción, ellos buscan diferentes aleaciones y encuentran que la plata paladio es un metal barato, además no se oxida al tener paladio y es un material que tiene la misma colabilidad. ¿Qué es colabilidad? La capacidad o fidelidad de copia que el oro. Además era usado también en joyería y ellos decían, usémoslo en boca. Empiezan a usarlo y se empieza a cementar con fosfato. Sin embargo, ya en el 72, Wilson y Keynes habían descubierto el ionómero de vidrio, pero todavía no había ionómeros cementantes. Había ionómeros como base intermedia. Luego, en los años 70-80, estos núcleos de metal que se llamaba alfa-Cas, beta-Cas, alfa-Cas o gamma-Cas, que eran plata paladio, se empiezan a usar mucho porque era muy barato, pero empieza a pasar algo y no entienden por qué. Y es que el metal tiene la misma colabilidad que el oro, pero se empieza a fracturar el poste colado y se quedaba el pedazo en la raíz. Esto hoy en día para un endodoncista no es problema,
porque existe el ultrasonido y llegan y lo tocan y tanto le hacen que se cae. Pero es que en esa época no había ultrasonido. Entonces, ¿qué hacían? Exodoncia. Y empiezan fracturas, y esto hace que en ese momento la casa Markham Williams y Williams Gold, también la casa de Gusa, estaban sacando un nuevo metal para rehabilitación con coronas, que era el famoso metal base o níquel cromo. Y dijeron, oiga, pues este metal es muy barato, no se oxida porque es cromado y además pueden hacer núcleos con eso, ya ni siquiera les va a costar como el de plata paladio. Y este es tan rígido que no se va a romper. Ya en este momento también había ionómeros de vidrio cementantes. Entonces teníamos todo, algo más duro y algo que se adhiere a los dientes. Entonces dijeron, es lo ideal. Y todos empezamos, incluyéndome, a hacer todo en metal base cementado con ionómeros. Y empieza a pasar esto. Explosión radicular, fractura radicular, fractura radicular, fractura radicular, fractura radicular, y dicen, ¿qué será lo que está pasando? Entonces nace el concepto de módulo elástico. Si en los años 60, 70, un núcleo de oro con fosfato no se fracturaba y siguen en boca, ¿por qué los que hicimos en plata paladio se partía el núcleo y los que hacemos en níquel cromo se rompe la raíz? Resulta que es que el módulo elástico de la dentina es igual al del oro. Cuando nosotros ponemos un núcleo o poste colado de oro, es como si pusiéramos dentina dentro de dentina y funcionan como una unidad. Además, el ionómero absorbe agua, el fosfato no. Entonces, simplemente lo retiene por fricción. Y se producía una especie, como ven ustedes, una unión íntima entre el núcleo y la raíz, y funcionaba como una dentina artificial o sucedáneo de dentina. Ya con el tiempo es que se dan cuenta, oiga, el albacás, el plata paladio, tiene un módulo elástico menor que la dentina, por eso es que se rompía. Siempre se rompe el más débil. En cambio, el metal base tiene un módulo elástico más alto, pero son 15 veces más alto que la dentina. Por eso rompe la raíz. Y vuelven a decir, lo ideal es usar oro. Pero desgraciadamente vivimos en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, y no hay con qué hacer los núcleos de oro en todos los pacientes porque no hay dinero. A raíz de esto, una compañía suiza empieza a ver la posibilidad de hacer unos materiales que sirvieran para reconstruir dentro de los conductos. Y de ahí empiezan a nacer lo que se llaman los postes prefabricados. Los primeros que hacen, los hacen en titanio y se denominan sistema Tenax. El titanio es un metal muy blando, resiliente, y por eso se hacen en ese metal. Tiene un módulo elástico que es similar al de la dentina, es barato, no es regalado, pero es barato. Sin embargo, empiezan a salir cerámicas, carillas, todo libre de metal. Y dicen, tenemos un problema. Estos postes, al ser metálicos, para los odontólogos están siendo un problema porque se les transluce a través de estos materiales que son estéticos. Estas personas empiezan entonces a pensar qué podemos usar. Y a unos físicos e ingenieros de la casa Coltene se les ocurre diseñar unos postes ausados en esta forma. Son paralelos y ausados en su punta y redondeados para que disipen las fuerzas. Y los hacen en fibra Kevlar. La fibra Kevlar es la de los chalecos antibalas. Ellos empiezan a hacer estos tubos y un tubo o palito llamado poste, empiezan ellos a hacerlo en fibra Kevlar y le inyectan bajo presión
de nitrógeno con 125 atmósferas de presión, inyectan polividrio, no resina normal, sino polividrio, que sabemos que es un polímero modificado con uridil metacrilato y con vidrios orgánicos de vitroid. Esto le va a dar muchísima más resistencia. Tiene el 75% de fibra Kevlar y 25% de polividrio. Ahora, ellos se convierten en una de las maquilas más grandes del mundo de postes y le empiezan a hacer los postes a Cosmeden, Kuraray, Tokuyama, Pentron, Kerr, Dentsply, Maillefer. Todas las compañías de alto nivel empiezan a mandarle a ellos, hágame los postes. Cada poste tiene un diseño distinto porque eso se patenta. Entonces, por ejemplo, los postes de Pentron son triangulares en la cabeza, trae otro triángulo y sigue en forma paralela. Los postes para Tokuyama son rectos y redondeados en la punta. Y cada casa comercial diseña un poste. Pentron los diseñó de esta forma. Para que aquí quede un poquito más grueso y aquí más delgado. Pero además, ellos para cada casa comercial y cada poste diseñan una broca. La broca es, si este es el poste, la broca es exactamente igual, solamente que tiene 2 micras más de amplitud. De manera que el poste va a entrar en forma pasiva y va a tener cierta fricción. Ahí deja de ser real y utilizable la técnica de anatomizar un poste. Eso no lo conocen. Ellos se quedaron aterrados de por qué anatomizar. ¿Cómo así que los anatomizan? Si nosotros cortamos con láser para hacer un poste de estos, tiene unas indicaciones y una forma específica para que se haga con una broca específica. Y llegan en América y le hacen una anatomización. Entonces, eso decían, pero ¿qué es lo que hacen ellos? A raíz de eso, por eso les digo, me llevan a capacitarme y ellos les explicaban, no, nosotros no dejamos que esto pase porque entonces van a decir que los postes son malos, por eso se descementan. Ustedes lo que están creando al anatomizar esto con resina es una interfase poste-resina convencional y otra interfase entre la resina convencional y el cemento. Entonces, estas dos interfaces van a hacer que con el tiempo se salga o se afloje y se filtre. Esa no es la idea de un poste. Además, para colocar un poste en boca hay que tener 2 leyes. La primera, debe quedar mínimo el 50% de la corona, si no, no es apto para poste. Ay, entonces ¿yo qué hago? Pues lo que tiene que hacer usted no es eso, sino colocar un poste colado. No puede hacer un poste de estos, o poder puede, pero le va a fracasar. Porque la regla dice debe quedar el 50%. Entonces, eso de que nosotros lo hacíamos, porque les voy a mostrar casos míos, que hacíamos en una raíz así, un poste y reconstruíamos todo el muñón, que porque esto es una maravilla, y después al año o menos llega el paciente con el diente con el palito, pues eso ya va destinado a que esto termine en exodoncia porque le va a dar caries. Esto no es la indicación, debe quedar el 50%. Además, no debe estar socavada la raíz para que haya fijación primaria. La explicación que me daban a mí ellos era esta. Ustedes cuando ponen un implante, pone una broca, amplía una broca y llega a la última. Una vez pone usted el implante, debe quedar con fijación primaria. Usted no puede dejar un implante en boca que hace así desde el principio porque se va a caer. Eso mismo pasa con un poste. Si no hay una fijación primaria, no sirve. Ah, que es que yo lo anatomizo. Eso no se lo inventa. Nosotros no diseñamos un poste para que usted lo acabe de hacer. Él ya viene hecho. ¿Cuál es el problema? Primero, no tenemos las brocas. ¿Por qué no las tenemos? Porque es que resulta que hay una segunda maquila de postes. La primera es en Suiza,
La segunda es en Brasil. Y la tercera es en China. Vamos a ver la diferencia. Los suizos, Kevlar 75%, polividrio 25% y viene con su broca estandarizada. Brasil, usan fibra de vidrio de techo, la misma fibra, con resina epóxica. La resina epóxica no es dura. Se hacen con eso los White Post y se hacen los de Angelus. Eso es resina epóxica. El diente que ustedes tienen aquí es hecho con resina epóxica. Eso no es lo mismo que una resina de Bis-GMA, Tecma y Gluma. Por lo tanto, esos postes químicamente no se unen a la resina. Que es que la niña que los vende me dice que sí se unen. ¿Cómo le va a decir que no si a ella le importa es vender? Pero eso es resina epóxica. Ahora, la fibra es unidireccional. Más adelante, ¿ay, esto qué le pasó? Ah, ya. Entonces la fibra es unidireccional y solo tiene 40% de fibra y tiene 60% de resina epóxica. Esto no es lo mismo que esto. Tan no es que ni siquiera venden la fresa para colocarlo. Entonces nace la escuela, no sé, eso lo aprendí yo, lo aprendieron ustedes, que es abrir un hueco con una fresa de piso y una de gate, que no tienen nada que ver las empresas que las hacen con el que hacen en Brasil, pero nosotros abrimos un roto y mientras quepa el palito, reconstruimos. Por eso empezaron a haber tantos fracasos en cementación de postes. Y la tercera maquila es en China, no tiene relleno de fibra. Entonces, imagínense ustedes, vamos de peor a mejor y vamos a ver la diferencia. Les voy a pasar un kit de postes de los que llega a nuestros países porque los kits de Europa son distintos. Ay, Dios, espérenme que yo lo eché por acá. Esperen, me toca sacar todo esto. Ya. Un kit, les voy a pedir simplemente dos cosas. La primera, les voy a dar un poste suelto para que lo traten de partir. Cuando ustedes tienen un poste Angelus o un White Post de FGM, ustedes le pueden hacer así y se rompe. Yo quiero que traten de partir esto. Esta mañana en la Universidad San Martín de Porres me decían, doctor, y al no partirse, ¿quiere decir que son más rígidos que la dentina? No, porque son resilientes y al tener fibra distribuye las fuerzas. Solo que es que un poste no se tiene por qué partir. Entonces los suizos le garantizan a usted, les voy a pasar el poste para que lo traten de partir y van a ver que no se parte. Además, van a ver cómo vienen los kits que vienen a nuestro continente, que son con una fresa y aquí viene el diámetro que se debe colocar. Ahí no dice que uno lo estandariza o lo cambia de forma, sino usted lo cementa, reconstruye y lo corta y talla. Pero usted no tiene que hacer nada más. Entonces, les pido es que no lo abran para que no se vayan a caer los postes. Y aquí va un poste para que lo pasen y lo traten de ver. Bueno, hay un señor que se llama el doctor Andresen, que es un endodoncista, no es rehabilitador. Y él se puso a ver que la mayoría de raíces, aún sin núcleo y sin poste, ya tenían microfracturas producidas por la amalgama. Ya vimos que la amalgama se va expandiendo. Esos dientes, el día menos pensado, se parte la cúspide, uno le hace endodoncia, corona y núcleo. Pero si ya tenía microfracturas, al colocar el núcleo, esas fracturas se pueden disolver y llevarnos a una fractura más grande. Veamos este diente. Este diente se perdió por enfermedad periodontal, más no por fractura. Era un núcleo de oro, duró más de 30 años en boca y fue cementado con fosfato. Sin embargo, veamos que a pesar de ser de oro, nosotros cortamos con láser la raíz y nos damos cuenta de que tiene fractura acá, me devuelvo, aquí se ve la fractura, y
tiene fractura en esta zona y era de oro. Ahora veamos el estudio que hicimos en la Nacional con todos los dientes con núcleo de metal base cementados con ionómero, a ver los que se extrajeron por una u otra razón si tenían o no fracturas, y encontramos esto. Por ejemplo, este premolar, fractura, y se extrajo supuestamente por enfermedad periodontal. Este molar se extrajo por enfermedad periodontal, vemos los cálculos, y lo que pasaba es que tenía una fractura de la raíz, como la vemos acá. Ahora, este caso es un caso que me gustó mucho. ¿Por qué? Una señora Elena, una viejita, llega al departamento de posgrado de rehabilitación y pregunta por el jefe de clínica, y yo salgo y me dice: doctor, es que se me despegaron mis dientes, es para que me los peguen. Cuando yo veo esto le digo: señora, pero es que esto no se puede pegar. Ay, sí, doctor, yo sé que ustedes me lo pueden pegar. Y le dije: no, es que esto se zafó, fue del hueso. Entonces le explicamos, ella entendió, se le hizo una prótesis total, incluso tenía 2 implantes acá de cuchilla, de los que se usaban antes, de cuchilla, y estaban bien los implantes. Fallaron los dientes. Entonces, nosotros vemos la historia de la señora que era paciente de la universidad y observamos que ella tiene aquí endodoncia, núcleo de metal base cementado con ionómero. Endodoncia, núcleo de metal base con ionómero. Y endodoncia, núcleo de metal base con ionómero. Listo. Alberto, un alumno que estaba haciendo la tesis de fracturas, me dice: doctor, ¿usted por qué no trae el trabajo de doña Elena y lo metemos en verde de malaquita? El verde de malaquita es un indicador de fracturas. Entonces le dije: bueno, pero yo no creo, eso fue por enfermedad periodontal. Incluso yo había guardado el caso en mi locker, porque al ver esto acá, yo dije: esta señora no se lavaba bien los dientes, porque los pónticos eran en silla de montar. Y yo dije: esa fue la causa. Sin embargo, le hice caso a Alberto y colocamos en verde de malaquita la prótesis fija y nos damos cuenta que este diente tenía una fractura. Lo que se formó acá fue una pseudobolsa porque había una fractura. No fue sintomática porque ella decía que a ella nunca le dolió. Sin embargo,